Yes, she's online. Oh, she's online. Okay. You want to introduce her Oh, in Spain? I think Rose. No, María, María. ¿me escuchas? Hi. Hi, soy Hamilton. Yeah, ¿Qué I tal? hear ¿Cómo you estás, perfectly. guapa? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, mejor ahora que te veo. Sigues guapa Ah, como perfecto. siempre. ¿Cómo estás? Gracias, Bueno, gracias. Un placer estar con vosotros. bueno, María, aquí estamos. La doctora María Ribal es una uróloga del Hospital Clínico de Barcelona y que está bastante involucrada con los guidelines de la europea. Es una persona muy proactiva en toda la urología, en la parte pues de investigación, en la parte de atención al paciente, así como en la parte quirúrgica. Es una experta bastante importante en Europa y bastante importante para nosotros. Y además es una querida amiga que tenemos allí en Barcelona. Pues muy bienvenida, María. Y María nos vas a hablar sobre la evidencia, desde la evidencia hasta la práctica, cómo los guidelines de europeo puede apoyar a las decisiones de los urólogos. María, estamos contigo. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. It's my absolute pleasure to be with you. So I will do a few introduction because I think that Dr. Thomas doesn't speak Spanish very well. I don't know. My English is not as good, so just thank you very much for sharing this session. It's for me an absolute pleasure to be with you and with Dr. Zampoli. As already Dr. Zampoli has already said, we are a very good friends. And I think that I have very good friends here in Panama. So I feel Panama like being at home. And you will allow me to say my special thanks to Dr. Ingrid Persky. Creo que la doctora Persky es una absoluta referencia para todas las que somos urólogas. Ella fue la primera uróloga en María, Panamá. un momento. Creo que... María, ¿me Can you escuchas? hear me? Sí. Puedes seguir en español si quieres, porque todos están con traducción acá, ¿ok? Yo sé que Ah, ok. prefieres, ¿no? Entonces, Perfecto, puedes perfecto. seguir que siéntese más cómoda y eres más expansiva cuando hablas en español. Muy bien. Pues quiero darle las gracias a la doctora Persky por haber organizado un evento como este. Decía que es un referente para todas nosotras. Ella fue la primera uróloga en Panamá y todas la tenemos muy en cuenta, con lo cual agradezco muchísimo que haya tenido la confianza en mí para permitirme venir a estar con todos vosotros. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla y os voy a hablar de las EAU Guidelines, que como sabéis es una gran pasión para mí. Decidme si lo veis en... Ahora, ¿lo veis perfecto? Porque yo solo me veo a mí y no lo tengo muy claro. Entonces, las EAU Guidelines, ¿qué son las guías? Las guías, la verdad es que son un absoluto puente entre lo que sabemos y lo que hacemos. Hacer sin conocimiento probablemente no sería la mejor forma de llevar a cabo nuestra práctica clínica diaria. Y para eso vienen las guías clínicas. El concepto de las guías clínicas, tal y como lo conocemos hoy en día, no es un concepto tan antiguo. Se acuñó fundamentalmente ya sobre el año 2011. Y lo que nos vienen a decir las guías es que deberían producir recomendaciones que estuvieran basadas en la evidencia, intentando evitar soluciones que sean no avaladas e intentar mejorar el resultado de nuestros pacientes aplicando la mejor evidencia posible. Esta forma de producir recomendaciones viene acuñada, como os digo, en el año 2011. ¿Y qué beneficios tiene el que tengamos guías clínicas? El beneficio que tiene es beneficio para los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros aplicamos guías clínicas, los resultados de nuestros pacientes van a ser mejor, van a ser más homogéneos, vamos a poderles dar el mejor tratamiento diagnóstico o ruta de seguimiento basada en la evidencia, pero obviamente también va a tener un beneficio para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos permite tomar decisiones de una forma mucho más fácil. Y también para los sistemas de salud,
¿Por qué? Porque en el momento en que las decisiones sean mejores para los pacientes y vengan y sean mejores y nos permitan actuar de una forma mucho más homogénea, también van a ser mucho más efectivas para los sistemas de salud. Con lo cual, las guías son la base hoy en día para poder aplicar la medicina basada en la evidencia en nuestra población. Las guías deberían ser flexibles y capaces de adaptarse a las realidades en cada momento, porque es una realidad cambiante. Y yo diría que las guías europeas son unas guías que permiten hacer eso y que lo hacen de una forma francamente importante. Yo soy una privilegiada de estar hoy en día al frente de las guías. Os he de decir que trabajan 300 personas y que tenemos un board, tenemos unos comités de diseminación, comités de metodología, una staff en la office absolutamente dedicado y tenemos, pues lo que os decía, 300 personas constituyendo paneles multidisciplinares, todos ellos son Key Opinion Leaders, con lo cual os podéis imaginar qué privilegio es aprender de todos ellos cada día trabajando con todos. Pero también os quiero magnificar todo lo que hay detrás de las guías, porque son 300 personas trabajando para producir esas guías clínicas. Cuando empezamos esta nueva trayectoria, después de, obviamente, un periodo de muchísimo éxito bajo la guía del profesor James Doe, constituimos una estrategia para los próximos años que estamos intentando cumplir, en la que se basa, uno, obviamente, en mantener la solidez de todas las acciones que se habían llevado hasta ahora, construir unas relaciones colaborativas importantes, entender cómo implementar las guías y aceptar cuál va a ser el papel del Real World Data en la producción de las guías actuales. Las guías no constituyen solo lo que vemos y lo que leemos. Y esos updates que os damos cada año en los congresos europeos es un proceso que comprende muchísimo más y que empieza desde que planeamos cuál va a ser el tema de nuestras guías, cómo vamos a revisar toda la literatura existente, cómo vamos a definir cómo esa literatura y esa evidencia se acaba convirtiendo en recomendaciones, con lo cual es un proceso muchísimo más amplio. Una vez hemos producido las guías, que es obviamente el core, es la metodología y que hoy no voy a entrar en cómo esa metodología se lleva a cabo para acabar produciendo las recomendaciones, lo que hemos de hacer es diseminarlo, porque si no llegara, no seríamos capaces de poderlo aplicar. Por eso tenemos un Dissemination Committee absolutamente dedicado a la diseminación de las guías en varias formas. Obviamente que la publicación de las guías ya es per se una diseminación, pero hemos abierto un canal desde el año 2014 en social media, estamos presentes con podcast, estamos presentes con artículos científicos, estamos presentes con material gráfico, todo ello está absolutamente disponible en nuestra web. Ya hemos producido las guías, ya hemos utilizado la metodología para analizar la evidencia y la hemos convertido en recomendaciones para poder decir cuál es la mejor acción que hacer. La hemos diseminado y la hemos difundido y hemos llegado a todos vosotros. Pero obviamente esto quedaría en nada si no fuéramos capaces de entender si nuestras guías se implementan y si existe adherencia al cumplimiento de las mismas. Y esta es otra parte muy importante de nuestra labor, intentar entender cómo podemos hacer para que las guías se puedan implementar. Y la ciencia de la implementación es una ciencia compleja. La difusión es repartir las guías, la diseminación es toda la actividad de diseminación activa, social media, publicación, podcast, gráfico. Y la implementación es entender si esas guías se manejan en todos los escenarios en los cuales las estamos difundiendo. Entonces, para eso hemos de entender si se están utilizando y en el caso de que no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos genera un problema para implementarlas? ¿O qué es lo que pudiera ser un facilitador para ayudarnos a entender por qué las guías se cumplen? En este sentido, en las EAU Guidelines desarrollamos Imagine Project. Imagine Project es un consorcio a nivel europeo que nos permitió crear una plataforma de centros para colaborar y entender por qué algunas recomendaciones fuertes quizás no se estaban cumpliendo y entender
qué podríamos hacer para mejorar ese cumplimiento. Lo primero que hicimos fue crear esta red que os digo a nivel europeo en ese momento con 187 sitios y fuimos capaces de recaudar y recolectar datos de casi 7.000 pacientes. Lo hicimos con una recomendación importante, que era la recomendación de no utilizar tratamiento hormonal previo a la prostatectomía radical, que como sabéis es una recomendación fuerte. ¿Qué es lo que queríamos cuantificar? Si había adherencia, queríamos identificar obstáculos a la misma y ver si, identificados esos obstáculos, podíamos diseñar intervenciones para mejorar la adherencia. Todo ello nos permitió reclutar datos, como os digo, en más de 7.000 pacientes y ahora estamos lanzando una segunda fase que se va a comentar en EAU London el próximo marzo, de cuál es el cumplimiento de, hay otra recomendación fuerte, no utilicemos antibiótico previo a la cistoscopia y estamos haciendo una auditoría sobre esta nueva recomendación y podremos evaluar, porque ahora lo que estamos haciendo con la recomendación de hormonal, hemos hecho encuestas en aquellos sitios en los que se estaba utilizando el tratamiento hormonal como neoadjuvancia, que no está indicado, para entender si podemos hacer alguna acción que pueda mejorar la adherencia a las guías. Acciones que nos pueden ayudar a que las guías se puedan implementar mejor. Pues hoy en día, en 2026, ya que estamos, pasa fundamentalmente por un proceso de digitalización, porque eso es lo que nos va a ayudar a llegar a todo el mundo en las guías. ¿Y nosotros cómo lo estamos haciendo? Pues en el 2024 lanzamos nuestra app. La app, os he de decir que yo no soy objetiva, pero que a mí me encanta. Tenemos algoritmos, tenemos scores, tenemos los cheat sheets, tenemos todas las guías de los 21 paneles, tenemos todos los algoritmos que encontramos, con lo cual nos permite en nuestro bolsillo, mientras estamos en la consulta, si quiero saber qué le he de dar a ese paciente con BCG, si he de hacer una terapia sándwich como tú comentabas, pues lo puedo ir a buscar directamente a las guías, con lo cual probablemente el cumplimiento de las guías mío va a mejorar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decir, bueno, pongo a tu alcance de tu bolsillo las guías para que tú la puedas utilizar en tu consulta, pero quizás la mejor forma de ayudarte a utilizar esas guías no sea que tú tengas que buscar, sino que tú me digas, tengo este paciente con este y este y esta y esta característica, ¿qué debería hacer con él o con ella? Y entonces estamos generando los que se llaman los Clinical Decision Support Tool. Entonces, ¿para qué nos ayudan los Clinical Decision Support Tool? Nos ayudan para tomar decisiones en base a las características de mi paciente, considerando cuáles son las recomendaciones de las guidelines. Os he de hacer y voy a hacer un poquito de spoiler, que a ver si me van a reñir a mí. Pero tenéis que venir todos a Londres porque vamos a lanzar nuestro primer CDS Tool en Infections. Entonces, estoy francamente contenta, una, de hacer el spoiler y dos, de tener el CDS Tool. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un chatbot, porque en las EAU Guidelines entendemos que hemos de incorporar herramientas de la inteligencia artificial para ayudarnos a difundir e implementar nuestras guías. Y hemos construido un chatbot que podéis encontrar en nuestra web y que de una forma sencilla responde que nos indican las guidelines en un determinado supuesto. Entonces, todo es ayudas para que podamos implementar las guías. Para la implementación de las guías es también fundamental incorporar la voz del paciente. Si los pacientes no estuvieran representados en nuestras guías, el difundir esas guías en los pacientes probablemente no sería tan fácil y esto nos ayuda porque los pacientes nos van a reclamar la utilización de las guías. Y esta es una iniciativa pues, que, como podéis ver en todas nuestras guías, los tenemos. Y finalmente, como última nota, para poder mejorar nuestras guías, hemos también de entender que habrá información que no podemos gestionar única y exclusivamente con los Randomized Control Trial. ¿Por qué? Porque en los Randomized Control Trial no tenemos representados a toda la población que luego nosotros vamos a querer tratar. Con lo cual, si queremos generar recomendaciones que nos puedan servir para toda la población, hemos de ser capaces también de incorporar la voz del Real World Data en la elaboración de recomendaciones. Os he de decir que en la EAU hemos trabajado desde el 2018
con Real World Data. Tenemos 2 becas. Una fue Pioneer, que se dio en el 2018, finalizó en el 2023 y ahora tenemos una extension que fue financiada con 12 millones de euros, Optima con 21 millones de euros. En ambas trabajamos con Real World Data, recolectamos data de casi 3 millones y medio de pacientes con prostate cancer, con tal de entender cuáles eran los resultados a día de hoy, no en una población seleccionada, sino en una población global, y con lo cual estamos contestando preguntas clínicas en esa población global. Y ahora lo que hemos de aprender es cómo gestionar toda esta información para convertirla en recomendaciones, y tenemos un grupo absolutamente dedicado en generar cuál va a ser la metodología para incorporar ese real world data en las guidelines. La EAU tiene una plataforma, es Euroevidence Hub, en la cual se ha generado en base a nuestra experiencia previa y en la que queremos recopilar datos de todo el mundo, con tal de construir una plataforma que nos permita generar la evidencia más allá de lo que somos capaces. Entonces, la misión de las guías, como podéis ver, va mucho más allá de producir recomendaciones. Es algo que nos ayuda a dar el mejor trato y cuidado a nuestros pacientes, y depende exclusivamente del trabajo voluntario de 300 personas que están dedicando toda su capacidad y su sabiduría y su experiencia a proporcionarnos esas guías. Con lo cual, lo único que puedo decir es que me siento absolutamente agradecida. Os espero en Londres. Voy a dejar de compartir. Creo que sé dejar de compartir. Wow. Aquí. Os espero en Londres y espero, si tenéis alguna pregunta, it will be my pleasure to answer. Excelente, María, excelente. Muchísimas gracias por tu presentación. Raju, do you have any questions for Maria? I think it is well put together. Yo pienso que estamos un poco justo de tiempo, entonces te agradezco una vez más, María. Yo sé de cómo te involucras con ese trabajo, con las guías. Y me preocupa un poco, ¿no? Porque la inteligencia artificial aquí está, ¿no? Y a veces me da la sensación que vosotros, que sois 300 personas que están trabajando como locos, y luego la gente empieza a buscar por herramientas de inteligencia artificial que por supuesto a cada rato están mejores. Y bueno, ¿piensas que esto va a sustituir vuestro trabajo, María? Yo diría que no. Lo que vamos a utilizar es la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer nuestro trabajo mucho mejor. Entonces, yo lo que creo es que tenemos herramientas suficientes que, por ejemplo, nos van a permitir gestionar revisiones sistemáticas, que nos van a permitir screenar literatura. Se han hecho algunos pilotos y algún Large Language Model era capaz de generar recomendaciones en la forma en la que nosotros lo hacemos. Y la verdad es que hemos visto que todavía la alucinación es algo que no permite generar evidencia. Entonces, yo diría que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a dejarnos hacer el trabajo intelectual que realmente debemos hacer produciendo las recomendaciones, y ganar tiempo en analizar toda la información que queremos procesar para poderlas hacer del mejor modo posible. Muy bien, perfecto. Gracias, María. Gracias por Gracias tu a ti. palabra. Sabes cuánto te apreciamos y te admiramos. La próxima vez te queremos en vivo y presencial. Segurísimo que sí. Un abrazo muy fuerte y el mayor éxito, Ingrid, porque te lo mereces de verdad. Gracias, mi reina. Well, now we're going to introduce